El cerebelo, estudiado tradicionalmente como centro de coordinación motora, está también implicado en funciones cognitivas y afectivas. Varios estudios han analizado las manifestaciones clínicas de los trastornos cognitivo-afectivos y los han relacionado con la neuroanatomía, la neuroimagen funcional cerebelar. El síndrome cerebeloso cognitivo-afectivo, SCCA, se caracteriza por la presencia de déficit cognitivo asociado a deficiencias neuropsicológicas visoespaciales o ejecutivas, trastornos del lenguaje expresivo y trastornos afectivos en pacientes con lesiones cerebelosas. La alteración visoespacial se manifiesta típicamente en forma de desorganización y cambios en la generación y manipulación de imágenes mentales, deficiencias en la planificación, en el razonamiento abstracto, en la flexibilidad, en la fluidez verbal, en la memoria de trabajo, son lo que caracteriza a las alteraciones de la función ejecutiva. Los trastornos del lenguaje expresivo presentes en este síndrome son la disprosodia, el agramatismo y la anomia. Los trastornos afectivos se pueden manifestar con cambios en la personalidad, conductas inapropiadas, disregulación emocional, desinhibición, impulsividad, ansiedad, disforia y descontrol conductual. Es decir, los pacientes con afectación cerebelosa pueden presentar simultáneamente sintomatología motora y cognitivo-afectiva, cuadro que se conoce como SCCA. Sin embargo, en la práctica clínica suelen ser diagnosticados con trastornos cognitivo-afectivos y con trastorno cerebeloso, y es inhabitual que se sospeche una relación entre ambos y que por lo tanto reciban el diagnóstico de SCCA. El diagnóstico de síndrome cerebeloso cognitivo-afectivo se debe realizar en aquellos pacientes con lesiones cerebelosas y con déficit cognitivo asociado a deficiencias neuropsicológicas, visoespaciales o ejecutivas, trastornos del lenguaje expresivo y trastornos afectivos. Las lesiones cerebelosas más comunes son síndrome del vermis anterior. Afecta la región del lóbulo anterior correspondiente a las piernas. Se produce por atrofia del vermis rostral. Su causa más frecuente es el alcoholismo crónico. Produce distaxia en la marcha, el tronco y las piernas. El síndrome del vermis posterior afecta el lóbulo flóculo-nodular. Suele ser consecuencia de tumores cerebrales en pacientes pediátricos. Ocurre con mayor frecuencia por medulloblastomas o ependimoma. Causa distaxia del tronco, síndrome hemisférico, afecta habitualmente un hemisferio cerebeloso. Con frecuencia resulta de un tumor o absceso cerebral. Distaxia del brazo, la pierna, el tronco y la marcha. Ocasiona signos cerebelosos ipsilaterales a la lesión. Los signos y síntomas presentados en las lesiones cerebelosas son hipotonia. Es la pérdida de la resistencia que ofrecen los músculos de forma habitual en respuesta a la palpación o manipulación pasiva. Ocurre por la pérdida de capacidad del cerebelo para activar la función de la corteza motora. Mediante descargas tónicas de impulsos desde los núcleos cerebelosos, produce un aspecto flácido, con articulaciones débiles y aspecto de muñeca de trapo, reflejos pendulares. El paciente tiene aspecto de embriaguez. Desequilibrio se refiere a la pérdida del equilibrio acompañada de distaxia de la marcha y del tronco. Disinergia. Describe la pérdida de la actividad muscular coordinada e incluye disartria, que es la disfunción motora del habla manifestada por una cadencia irregular o escándida. Distaxia, falta de coordinación en la ejecución de los movimientos voluntarios, por ejemplo, distaxia de la marcha, el tronco, las piernas y los brazos. Dismetría, incapacidad para detener el movimiento muscular en el punto deseado. Temblor de intención, tipo de diametría que ocurre durante un movimiento voluntario. Disdiacocinesia, incapacidad para realizar movimientos rápidos y alternativos, por ejemplo, pronación o supinación rápida de las manos. Nistagmo, forma de distaxia que se caracteriza por movimientos oculares alternantes rápidos. Descomposición del movimiento de la actividad vincular. Se ejecuta en una serie de pasos de manera torpe y espasmódica en lugar de realizar una secuencia continua. Fenómeno de rebote o falta de reflejo de control. Resulta de la incapacidad para ajustarse a los cambios de la tensión muscular. Es producto de la pérdida del componente cerebeloso en el reflejo del estiramiento. Para investigarlo, se pide que el paciente flexione el antebrazo hacia él contra resistencia. La liberación súbita de la resistencia causa que el antebrazo golpee el tórax del paciente.